palabra de vida eterna. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 1 al 12. Y se puso a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se ausentó. Envió un siervo a los labradores a su debido tiempo para recibir de ellos una parte de los frutos de la viña. Ellos le agarraron, le golpearon y le despacharon con las manos vacías. De nuevo les envió a otro siervo. También a este le descalabraron y le insultaron. Y envió a otro y a este le mataron. Y también a otros muchos hirieron a unos, mataron a otros. Todavía le quedaba un hijo querido. Les envió a este el último, diciendo: a mi hijo lo respetarán. Pero aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, vamos, matémosle y será nuestra la herencia. Le agarraron, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá y dará muerte a los labradores y entregará la viña a otros. Habéis leído esta escritura: la piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido. Fue el Señor quien lo ha hecho y es maravilloso a nuestros ojos. Trataban de detenerle, pero tuvieron miedo a las personas, porque habían comprendido que la parábola la había dicho por ellos, y dejándole se fueron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este santo evangelio que nos presenta la palabra de Dios para este día es un evangelio muy fuerte. Es una denuncia contundente del Señor, aquel pueblo que precisamente fue duro para acoger al Señor, duro para acoger la palabra de Dios, y precisamente utilizó esta parábola de los viñadores para denunciar precisamente su dureza, para denunciar precisamente esa actitud tan fuerte, esa actitud negativa frente a Jesús, frente al reino. Tres mensajes quiero compartir a partir de esta palabra de Dios. En primer lugar, la cerrazón a escuchar la palabra de Dios. Precisamente dice el Evangelio que este viñador alquiló esta casa a unas personas y que fue mandando a unos para que precisamente dieran cuenta de los frutos, de lo que habían realizado, pero no los escucharon, no los acogieron. Antes, por el contrario, los rechazaron, los golpearon, los maltrataron, los sacaron, porque no quisieron escuchar a estas personas que venían a reclamarle los frutos. Aquí precisamente podemos hacer paralelo con los profetas del Antiguo Testamento que anunciaban al pueblo de Dios la palabra de Dios, que los invitaban a que dieran frutos, pero muchos de ellos fueron rechazados, fueron maltratados e incluso hasta muertos, precisamente por la cerrazón a escuchar esa palabra de Dios. Qué peligro cuando cerramos nuestro interior, cuando cerramos nuestros oídos a escuchar la palabra de Dios, esa palabra de Dios que nos libera, esa palabra de Dios
que renueva, que transforma, y preferimos más bien seguir nuestros caprichos, nuestros deseos. Escuchemos la palabra de Dios, no seamos sordos como estos viñadores que precisamente tomaron una actitud de represalia frente a aquellos que le anunciaban la palabra de Dios. Seamos dóciles, acojamos con gozo y alegría la palabra de Dios para que ella haga su obra en cada uno de nosotros. Pero en un segundo momento, dice el Evangelio que estos viñadores querían apoderarse de lo que no les correspondía. Matemos al heredero y nos quedamos con su viña. Es precisamente aquellos que se quieren adueñar de las cosas de Dios, que precisamente utilizan las cosas de Dios para su amaño, para su antojo, y no para el servicio de los demás, no para ayudar a los demás, sino para beneficio propio. Quieren apoderarse, hacerse dueños de lo que no les corresponde, sabiendo que nosotros somos servidores de las cosas de Dios. Somos proclamadores de la buena noticia. Nosotros no podemos pretender utilizar las cosas de Dios para manipular, para querer manejar a las personas a nuestro antojo, incluso diciendo cosas en nombre de Dios que Él ni siquiera las ha querido decir. Qué peligro cuando nosotros nos queremos adueñar de lo que solamente somos servidores. Y era lo que pasaba con estos viñadores, que precisamente querían adueñarse de las cosas de Dios para su beneficio, para su provecho y no para el servicio de los demás. Todos nosotros los que le servimos al Señor debemos ser conscientes que somos instrumentos de salvación en el mundo. No podemos hacernos dueños de lo que no nos corresponde. La palabra de Dios es para acogerla en nuestra vida y darla a los demás. Todo lo que tenemos es un servicio para nuestros hermanos. Y en un tercer momento, precisamente esta parábola de Jesús es alusión al rechazo de su persona por parte de los dirigentes de mucha parte del pueblo judío. Precisamente el Evangelio termina diciendo que ellos comprendían que esa parábola se refería a ellos, porque eran duros, porque no quisieron acoger a Jesús, no quisieron acoger su mensaje, su palabra, a pesar de que su palabra era tan contundente, tan clara, tan concreta. Cuando la persona se endurece por dentro, qué difícil le es escuchar, acoger, vivir la palabra de Dios. Tenemos que pedirle al Señor esa gracia, docilidad en el interior, que el Señor nos vaya permeando para que esa palabra de Dios vaya haciendo eco en nuestra vida. Esa palabra de Dios nos vaya renovando, nos vaya transformando. Que esa palabra de Dios hoy que hemos escuchado realmente llegue a nuestro interior. Que permitamos que sea el Señor el que reine en nuestra vida. Que no seamos como ese pueblo que lo rechazó. Hoy acojamos a Jesús como el Señor, como el Rey y como el Dios de nuestras vidas. Que el Señor los bendiga. Que nuestra Madre Santísima en este día los acompañe. Amén.